por mi parte, siempre ha habido una preocupación de ¿qué hay más allá? ¿Hay un más allá que se puede diferenciar del más acá? Sí. Nos encontramos con fenómenos que pueden parecer tonterías, pero dices, no, esto no es racional, no es físico, no es cosas que pasan, ¿no? Si uno tiene una premonición, a ver, si uno tiene una premonición o, digamos, visión de algo y después eso pasa de una manera exacta, eso racionalmente no cuela. No está previsto. ¿Cómo puede ser que se pueda prever una cosa y después pase? Entonces, cosas así, de ese tipo, es lo que a mí siempre me ha llevado al otro lado. Pero ¿qué hay al otro lado? ¿Qué hay al otro lado? Y claro, esto es hurgando ya en los investigadores del pasado, pero muy pasado. Te encuentras cosas. Lo que yo primero me encontré fue la cábala, pero es la cábala. Y digamos, te crees lo que dice la cábala, es muy contundente, tal, pero bueno, lo dice la cábala. Pero cuando uno se encuentra que esto ya estaba dicho, por ejemplo, los egipcios tienen la Eneada de Heliópolis, la Eneada de 9 dioses, que después falta la tierra, que no la cuentan, porque ya están en la tierra, entonces cuentan 9, que en total son los 10 de la cábala. Cuando tú te encuentras que eso que dicen los egipcios es exactamente lo mismo que lo que dice la cábala, dices, ay, cuidado, allí ya, aquí hay tela. Y quien dice esto, claro, yo yendo hacia atrás, siempre me ha llevado al más atrás, que es en las cuevas paleolíticas de la época magdaleniense, solutrense magdaleniense, franco-ibéricas. Hay ahí una cantidad de información brutal, grabada, son grabados, son gráficos. ¿Qué he hecho yo en la cartografía? ¿O qué es realmente la cábala? Son gráficos, dicen 10 sefirots. 10 están colocados así, tienes un gráfico, cómo están colocados. Y los sefirots pueden ser muy abstractos, pero se colocan de una manera numérica, y primero el 1, el 2, el 3, etc. Cuando te encuentras que en el Paleolítico esos 10 están grabados de muchas maneras, y una de las más curiosas es 5 y 5. 5 rayas arriba y 5 rayas abajo. O 5 puntos y 5 puntos. En diferentes cuevas y en diferentes años de esa época. Eso lo manejaban. No se le da la importancia que tiene. Lo único que ven los arqueólogos es los bisontes, las cabras y los caballos, porque es una cosa reconocible. Sin embargo, hay otras cosas que son abstractas, que están grabadas allí. Entonces dicen, ¿y eso qué es? Es que ni se lo plantean, dicen, pues, como si fuesen garabatos. Y no son garabatos. Cuando esta cuestión de encontrarse los 10, de encontrarse los 4,
los 4 elementos, los 10, las 7 fuerzas, de una manera repetitiva, esto es lo que te lleva a decir, aquí hay tela que cortar. Y claro, lo primero que tiene que hacer uno al meterse ahí es olvidarse de los nombrecitos particulares. Porque el nombrecito particular de una cosa, en otro lado es otro nombre. Pero si son 10 en un lado y son 10 en el otro. Y cuando describen características, esas características coinciden del uno con el otro. Por ejemplo, con lo egipcio. Las características de esa Eneada egipcia, de esos 9 dioses egipcios, son clavadas a los sefirot de la Cábala. Y además es una información numérica. Hablamos la Trinidad, la Tríada, los 4 elementos, los 10 sefirots en sefirots. En Pitágoras era la década pitagórica, pero como algo importantísimo. Lo encontramos en los egipcios, etc. Es algo numérico, está estructurado numéricamente. Entonces, mi conclusión final o mi trabajo final, que es lo que aparece en el libro, es la ligazón y unificación de todo lo que ya es igual en sí mismo. Y te ensancha la visión, porque los egipcios explican una historieta, los sefirots te dicen otra cosa, pero el fondo es perfectamente reconocible, dices, me está diciendo lo mismo. Entonces, aquí claro, hay mucha tela que cortar. Y lo que yo he ido haciendo ha ido apareciendo ante mí, ha ido apareciendo y está plasmado en la cartografía, es toda esa información, unificarla, no forzando nada, es unificarla porque es lo mismo. No se trata de decir, mira, es que has mezclado esto con eso. No. Es, la información puede cambiar en la manera de expresarla, en la particularidad de cada objeto. Pero la que te está describiendo sobre este objeto es perfectamente reconocible, y es decir, me está diciendo lo mismo. Y entonces lo que yo he hecho es otra cosa, darme cuenta de la importancia del número. Ahí dice la Cábala, la ley del número. La ley, con una palabra de ley que es ley norma. La ley norma del número. Entonces el número tiene una ley, tiene una norma, tiene un comportamiento, tiene un ordenamiento, se ordena de una manera determinada, se maneja con 4 reglas, suma, resta, multiplicación, división. Y realmente con estas 4 reglas puedes ir muy lejos, pero muy lejos. Evidentemente, cuando se cogen las matemáticas de una manera técnica para resolver problemas técnicos, hace falta mucho más que estas 4 reglas.
Pero esto es para especificar lo que es el mundo de la diversidad, el mundo diverso, esa diversidad del mundo, por más diversa que sea, siempre al final siempre se puede acotar matemáticamente. Entonces, en origen, ese acotamiento es muy simple, muy sencillo, pero en su sencillez marca de una manera completa, total y absoluta la diversidad que puede resultar después. O sea, primero tenemos los 10 números, contamos con 10 números, que son las 10 sefirot. Si te ciñes a esto, todos los enlaces, todo se combina matemáticamente. Vamos a poner un ejemplo. Todo empieza por los 4 elementos. Los 4 elementos. Bien. Pero esos 4 elementos, de una manera que ya aparece en muchas cuevas, y aparece de una manera especial, que es 3 más 1. No es 4 elementos, no, son 3 más 1. Entonces, esos 3 más 1, la fórmula de los 4 elementos es 3 más 1. Y eso es una forma matemática. Y es la forma matemática de los 4 elementos. Entonces, esos 4 elementos producen las 10 sefirot. Eso ya va más en lo que yo he ido encontrando, porque estas cosas permanecen sueltas, está toda la información por ahí, pero está dispersa, y cada uno con su información. Si lo unificas en el número, ¿cómo se traduce estos 10? Una fórmula de estos 10 que proceda de los 4 elementos, que es 3 más 1. Pues 10 es 3 al cuadrado más 1. Se puede tocar matemáticamente y describir matemáticamente. Y ver que cuando hablamos de los 4 elementos, es indiferente de lo que te diga un chino, de lo que te digan los hindús, de lo que te digan los egipcios, de lo que te diga la cábala. Y estos 4 elementos son básicos. Hay lo que se llama la tétrada pitagórica, que es, la tétrada son los 4. Pero el kit de la cuestión es que esa tétrada dice 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. O sea, estos 10 ya quedan engranados con los 4 elementos y quedan unificados en esa cuestión. 1 más 2 más 3 más 4, y podemos poner un punto arriba, 2 abajo, 3 abajo y 4 abajo. Esto forma un triángulo equilátero, allí hay 10 puntos. Ya tenemos unificados los 4 elementos con los 10, de una manera numérica, siguiendo la ley del número, no saltándose nunca la ley del número. Esto me ha salvado a mí, porque toda esa información está dispersa por ahí de diferentes maneras, y manteniendo esa dispersión. Es como si no hubiera manera de
cada uno está con su cosa. Y al final dices, no, si solo hay una cosa. Si miras, lo que tú me estás diciendo es lo que me dice este. Entonces, esa unificación se hace por el número. Ceñirse al número, y hay una cosa particular en la Cábala, que es por sí misma numérica. Se ciñe al número. Hay 4 elementos que producen 10 sefirot, y estos 10 sefirot producen los 22 senderos de sabiduría que se llaman, que son enlaces entre las sefirot. Pues estos senderos son enlaces entre las sefirot. Un sendero es, el sendero A es el que va de la sefirot 1 a la sefirot 2. Entonces, la línea que une estos dos es la A, que es número 1. Pero es número. El número en sí mismo es muy abstracto y a veces se puede dar la sensación de que es una abstracción, tan abstracción que no. Y es una abstracción que es algo. No es lo mismo 1 que 2. No es lo mismo. Ni que el 3. Y lo que puede hacer el 2, el 3 no lo puede hacer. Lo que puede hacer el 3, el 2 no lo puede hacer. Del 2 nace la serie numérica 2 elevada a n, que es 1, 2, 4, 8, 16, 32 y tal. Y te da una serie numérica. El 3 no se puede mezclar con esta serie numérica, es otra cosa. El 3 da lo que se llaman los números trinos. Y entonces 3, 6, 9, 12, pero su carácter es diferente. No es lo mismo el 3 que el 2. En esta cuestión es en lo que no entran los matemáticos, que dicen, no, el 2 es un número y el 3 es un número, y no tiene, todos son números, y no se puede diferenciar nada, no hay nada. Sí se puede diferenciar, porque ellos en sus operaciones, en sus manejos, lo separan. Hay que separarlo. Y cuando hablo de eso de entrar en el número, realmente la cosa es como muy sencilla, es muy simple. O sea, la simplicidad es sorprendente, pero es enorme. Tiene una fuerza generadora enorme. Porque en el inicio está toda la generación. Después es diversificación, más diverso, más diverso, más diverso, más diferencia, más diferencia. Pero toda esa diferencia que encontramos en el universo, en nuestro entorno, toda esa enorme diferencia, proviene de principios muy simples, pero potentísimos. Y uno es los 4 elementos. Cuando Platón habla de los 4 elementos, se mete en el número, o sea, ¿no? Hace relaciones matemáticas. Evidentemente, decimos que los 4 elementos son fuego, agua, aire y tierra. Si te quedas ahí, estás perdido.
te quedas en la pura magia, pero magia potagia. La potencia de estos cuatro genera todo. Por lo tanto, es muy simple, pero esa simplicidad es enorme. Por ejemplo, la ciencia cuando busca y encuentra lo que dicen la materia oscura, emparejado en un binario está la energía oscura. Y una de las cosas donde han ido más lejos y más se han topado al final con esto, ahora están ya yendo más. Pero se encuentran con la materia oscura y la energía oscura. Y lo que sí ocurre es que esa materia oscura y esa energía oscura, dentro de la ciencia, son elementos muy físicos. Y sí son físicos, porque están y son físicos. Pero su trasfondo sobrepasa lo físico. Su trasfondo de que haya materia oscura y energía oscura, enfrentados como el yin y el yang. Ese trasfondo, ese es ese. Y ese trasfondo sobrepasa el concepto de materia oscura y energía oscura que tratan los físicos. Entonces, el número permite ir más allá. Al final, lo que está ocurriendo ahora con los físicos es esto. Más allá, cada vez más allá. Y como más allá, más abstracto. Y más simple. La ciencia misma, todo empieza con el Big Bang. Y hay un punto que explota, dicen. A veces no es que se emplee la palabra explotar, que es muy simple, sino que es expandirse, se expande, un punto que se expande. Todo sale de ese punto. Ese punto es el uno. Del 1 sale el 2, del 2 sale el 3. Hay un axioma alquímico famoso del que solo hacen caso Fulcanelli y sí que se centra en esto, que dice, esto está en la página 34 de la cartografía, dice Lao Tse, para que veamos, dice Lao Tse, el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3, y del tercero, de ese tercero, salen todas las cosas. O sea, te da 3, 1, 2 y 3, y después de ese 3 ya lo engendra todo. Dice María Profetisa, que no se sabe verdaderamente quién es, María Profetisa, a veces le llaman María la Judía, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3, y del tercero sale el 1 como cuarto. Hay mucha enjundia y mucha miga ahí. Dentro de su simplicidad,
¿qué es ese 1 como cuarto? O sea, el 1, el 2 y el 3. Realmente el 1 y el 2 y el 3 es la Trinidad. Es la Trimurti hindú. Es la Trinidad de Lao Tse, Tao, el Yin y el Yang. Esa Trinidad siempre cuando encuentras el hilo, siempre se refiere a la divinidad. Entonces, 1, 2 y 3 son divinos. El cuarto es el producto creado, la creación que esos tres hacen. Entonces, claro, el 1 engendra el 2 engendra el 3, y del tercero sale el 1, porque ese tercero ya es otra cosa. No es igual, en el 1, 2 y 3 se corta, hay un corte, 1, 2 y 3, corte. El 4 es otra cosa, el cuarto es la creación. El 1, el 2 y el 3 es el creador. Entonces, en este cuarto, esos 4 elementos, es la descripción más simple posible de todo, que es los 3 del creador y la creación. Eso es todo. Y en esos 4 está todo. Están los 3 del creador y el cuarto, que es la creación. Pero es número, está en número, no son espiritualidades. Claro, lo que ocurre es que ese número realmente supera incluso lo que entendemos por espíritu, porque lo ponemos muy bajo. Y es muy grande, es enorme. Entonces, se crea con 4 elementos. Eso los antiguos, evidentemente no en todo el mundo, no en todas partes, pero hay toda una línea que se adhiere a esa cuestión de los 4, en que los antiguos todos estaban de acuerdo. Empezaron a desvariar los griegos cuando empezaron a querer describir ese 1, 2 y 3, 4, describirlos de una manera muy concreta. Y no se puede describir de una manera muy concreta. Es muy abstracto. Pero tiene una potencia enorme. Dice Platón, creó el mundo con 4 elementos y los ordenó y los organizó de una manera lógica tan fuerte y tan maravillosa que esto es capaz de producir todo. Dice, y estos 4, organizados por el Creador, por esa fuerza creadora, solo se pueden desvincular, deshacer, solo el Creador puede hacerlo. Estos 4 es el sumum, el máximo.